Donald Trump se rehúsa a comprometerse a una transición pacífica del poder si Biden gana. Tendremos que ver qué pasa, dijo el presidente en rueda de prensa desde la Casa Blanca, donde volvió a sembrar dudas sin evidencia sobre la credibilidad de la elección. Saben que me he estado quejando mucho sobre las boletas. Son un desastre, algo que no es cierto. El presidente Trump se negó este miércoles a comprometerse a que haya una transición pacífica del poder en caso de que no resulte ganador de las elecciones de noviembre, pese a que tal transición ha sido una garantía de la política estadounidense prácticamente desde su fundación y en un aparente intento de generar desconfianza hacia el sistema electoral del país. Tendremos que ver qué pasa, dijo el presidente el miércoles en una rueda de prensa que ofreció desde la Casa Blanca. Ahí volvió a sembrar dudas sin evidencia sobre la credibilidad de la elección si parte de la población vota por correo. Saben que me he estado quejando mucho sobre las boletas. Son un desastre, algo que no es cierto. Cuando fue presionado para que diera una respuesta, opinó: queremos tenerla. Si se deshacen de las boletas tendremos. Será una transferencia, será muy pacífica. No habrá una transferencia, francamente. Habrá una continuación. Incluso aliados republicanos reaccionaron diciendo que el 20 de enero próximo, la fecha en la que se realiza la inauguración presidencial, ya sea de alguien reelecto o de alguien nuevo, sucederá como está previsto. Desde junio, Trump ha hecho comentarios similares sobre las elecciones si se vota a distancia, sin ofrecer prueba alguna que valide lo que dice sobre que esas boletas presuntamente no son confiables. En una entrevista con Chris Wallace de Fox News, ante la misma pregunta de si aceptaría los resultados de las elecciones, cualesquiera que fueran, Trump dijo que tendría que ver y aseguró que el voto por correo iba a dañar la elección. Después, en julio, el mandatario sugirió aplazar las elecciones a pesar de que él no tiene poder legal alguno para hacer eso y de que es una postura que no ha tomado ningún otro mandatario de Estados Unidos en el pasado, ni siquiera cuando el país pasaba por una guerra civil o estaba en medio de la Segunda Guerra Mundial. Constitucionalmente, además, un presidente no puede quedarse en el cargo más de allá del 20 de enero del año posterior a elecciones, según la 20 enmienda. Debe tener una nueva inauguración si resulta triunfador o dar paso a quien haya sido elegido si pierde. Mitch McConnell, líder de la bancada republicana que es mayoría en el Senado, tuiteó este jueves que el evento de enero se mantendrá y habrá una transición ordenada como ha sucedido cada 4 años desde 1972. Trump ha sido crítico este año del voto en ausencia, el cual asegura es fraudulento sin dar evidencia que lo respalde. Sin embargo, él mismo, así como la primera dama Melania Trump, se ha inscrito para votar por correo. Su campaña y los republicanos también han promovido que los electores en estados péndulo, aquellos que son clave en el colegio electoral y que no tienen preferencia partidista fijas, pidan sus boletas por correo. Para noviembre, más estados se están preparando para aumentar sus operaciones de votación con papeletas enviadas así, dado que el sufragio en persona pudiera representar un riesgo de contagio durante la pandemia de COVID-19. Varios estudios demuestran que el fraude en la votación es extremadamente poco frecuente en Estados Unidos, y desde 2018 5 estados realizan sus elecciones casi completamente vía votos por correo, también llamada votación en ausencia. Entre esos estados se encuentra Utah, de gobierno republicano. En respuesta a los comentarios del presidente, el candidato presidencial demócrata Joe Biden expresó su asombro. ¿En qué país estamos?, dijo. Una aparente referencia a naciones africanas o exsoviéticas cuyos líderes se aferran artificialmente al poder, rehusándose a reconocer la elección del pueblo cuando respalda a un opositor en las urnas. El senador republicano y ex candidato presidencial Mitt Romney lamentó lo dicho por Trump con una comparación similar. Es fundamental para una democracia que haya una transición pacífica del poder, tuiteó Romney. Sin ello, esto es como Bielorrusia. En esa nación europea, Alexander Lukashenko
ha actuado como un caudillo en las últimas semanas, quedándose en el cargo y arrestando a sus opositores tras amplia evidencia de que los bielorrusos en realidad votaron por la candidata Svetlana Tikhanovskaya. El propio gobierno estadounidense de Trump declaró esta semana que no considera a Lukashenko el presidente legítimo. Cualquier sugerencia de que un presidente estadounidense no respete la garantía constitucional de que haya una transición es impensable e inaceptable, sentenció el senador Romney. Por otro lado, sobrina de Trump demanda a la familia por millones de dólares. El fraude no solamente era el negocio familiar, era la forma de vivir, dice la demanda. La misma sobrina de Donald Trump que publicó un exitoso libro de revelaciones familiares, demanda ahora a la familia. Dice que el presidente y dos de sus hermanos la privaron de millones de dólares a lo largo de décadas. Mary Lee Trump solicitó una compensación especificada en una demanda presentada el jueves en un tribunal estatal en la ciudad de Nueva York. El fraude no solamente era el negocio familiar, era la forma de vivir, dice la demanda. La demanda dice que el presidente, su hermano Robert y una hermana, la ex jueza federal Mary Name Trump Barry, se mostraron como si fueran unos protectores de Mary Trump mientras la despojaban secretamente de su participación en intereses minoritarios en las vastas propiedades inmobiliarias de la familia. Robert Trump murió el mes pasado. Se enviaron mensajes en busca de comentarios al Departamento de Justicia, a los abogados del presidente, a un abogado de Robert Trump y a una dirección de correo electrónico de Mary Ann Trump Barry. Mary Trump y su hermano Fred Trump heredaron varios intereses inmobiliarios cuando su padre, Fred Trump Jr., murió en 1981 a la edad de 41 años. Mary Trump tenía 16 años entonces. De acuerdo con la demanda, Donald Trump y sus hermanos devaluaron los intereses de Mary Trump, que incluían una participación en centenares de apartamentos en la ciudad de Nueva York, por varios millones de dólares, incluso antes de que el padre de Donald Trump, Fred Trump, falleciera el 25 de junio de 1999. Tras la muerte del patriarca de la familia, Mary Trump y sus hermanos presentaron objeciones al testamento y Donald Trump y sus hermanos aumentaron las presiones para un arreglo, dejando fuera del seguro médico a su sobrina y su sobrino, según la demanda. Dice que eso representó una crueldad inimaginable, porque el tercer hijo de Fred Trump, nacido horas después del funeral de Fred Trump padre, sufría convulsiones y requería un cuidado médico constante, incluso durante meses en una unidad de cuidados intensivos. Según la demanda, cuando presionaban a Mary Trump para que aceptara un arreglo y renunciara a todos los intereses en el negocio de la familia, los tíos y la tía dieron declaraciones financieras falsas que subestimaron el valor del patrimonio de su padre en 30 millones de dólares o menos. En realidad, los intereses de Mary valían decenas de millones más que los acusados le dijeron y lo que ella recibió, agregó. Y por último, se frena la recuperación económica en Estados Unidos. Volvieron a subir los pedidos de subsidios por desempleo en la última semana. Fueron 870,000, una cifra que excede las previsiones de los analistas y refleja que la mayor economía del mundo sigue lidiando con la reactivación a 6 meses de los confinamientos iniciados en marzo para contener al coronavirus. Unas 870,000 personas solicitaron la semana pasada el subsidio por desempleo, un ligero aumento frente a la semana anterior, mientras continúa el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el mercado laboral de Estados Unidos, según informó este jueves el Departamento de Trabajo. La cifra de la semana previa se había situado en 866,000 tras una revisión del dato que elevó la cifra desde la estimación inicial de 860,000. Los economistas consultados por Reuters esperaban que las peticiones se situaran ahora en 840,000, mientras que la agencia AFP reporta que analistas estimaban unos 825,000 pedidos. Por ellos, los decepcionantes reportes impulsaron a la baja del precio de las acciones en el comienzo de la jornada bursátil en Wall Street.
El dato desafía las expectativas de un descenso en la ola de despidos provocada por la pandemia de COVID-19 y revela que la mayor economía del mundo sigue lidiando con la recuperación tras el cierre de la actividad en marzo para contener al coronavirus. El promedio de solicitudes en 4 semanas, una medida que compensa las variaciones semanales, bajó a 878.250 en la semana pasada, que terminó el 19 de septiembre, comparado con de 912.000 de la semana anterior. El informe de la Oficina de Estadísticas Laborales indica que la semana pasada había 12,58 millones de personas que recibían la prestación convencional por desempleo, comparadas con los 12,63 millones en la semana anterior.